4 horas con Liz Valareso y Helen Quiñones. Más noticias en 24 horas. Gracias por estar junto a nosotros. 168 oficiales de policía se graduaron este lunes. En el acto en el que participa el presidente de la República, Daniel Noboa, se destacó el trabajo de esta institución durante el estado de excepción. Nuestra compañera Belén Merizalde está en la ceremonia y a esta hora nos cuenta todos los detalles de esta noticia. Belén, buenas tardes. Muchas gracias. Hola Helen, amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora nos encontramos ya en la parte final de esta ceremonia en la que se han graduado 168 oficiales de policía, de ellos 40 son mujeres. Aquí el comandante general de la policía, César Zapata, destacó el trabajo que los uniformados han realizado durante el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de enero. Señaló que se han reducido las muertes violentas en un 17%. Y además dijo que están recibiendo capacitación por parte de la policía colombiana para poder enfrentar el secuestro extorsivo, que es uno de los delitos con el que todavía no se ha podido combatir al 100%, específicamente en provincias como El Guayas y Esmeraldas. Además, el comandante se refirió a que están trabajando ya en el eje educativo también para tener una policía más profesional y tecnológica. Escuchemos sus declaraciones. También hubo quienes han querido ver a mi policía manipulada, fraccionada y debilitada, y con el consecuente impacto en nuestra misión y en la convivencia pacífica de nuestros ciudadanos. Por ello, y tal como fueron uno de los anuncios cuando asumí este honroso cargo, hemos emprendido y está en marcha con el apoyo decidido de las autoridades de su gobierno, señor presidente, un proceso de transformación institucional enfocado en 3 pilares: una policía profesional, una policía legítima y una policía efectiva, como una respuesta de anticipación, de adaptación y de combate a las nuevas amenazas. El comandante destacó que estos oficiales llegan en un momento crucial para el país y que serán destinados a distritos complejos en donde todavía hay altos índices de delincuencia y crimen organizado. Por su parte, el presidente Daniel Noboa rescató el trabajo que está realizando tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas y dijo que para que su labor continúe evidenciándose en las calles día a día y reduciendo estas cifras de criminalidad, se requiere tener un marco normativo que así lo permita, y por ello pidió a la ciudadanía que apoye la consulta popular. Escuchemos lo que dice. Pero el coraje de nuestra Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ha frenado esos oscuros intereses. Reducir la inseguridad en el país ha sido uno de los principales enfoques de mi gobierno desde el primer minuto. Pero no solo la física, también la inseguridad emocional, la inseguridad de alma. Hoy en día la familia ecuatoriana está más tranquila. Hoy en día la familia ecuatoriana sale a las calles con mayor seguridad de que tiene un gobierno que trabaja por ellos. Ustedes son nuestro legado. El presidente señaló que ahora no es momento de perder lo que se ha ganado durante este tiempo y por ello hizo un llamado a los uniformados a que actúen en el marco de la legalidad y desapegados de los actos de corrupción que hoy empañan a otras instituciones del Estado. Y dijo que en el momento en que ellos se deban jugar por la ciudadanía, él estará junto a los uniformados jugándosela también por todos los ecuatorianos. Esa es la información que puedo compartir con ustedes hasta ahora. Ustedes siguen con más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. Y un procesado por la venta de insumos médicos, accionistas de diferentes compañías, guías penitenciarios y otra comisionada para la pacificación carcelaria constan en la lista de los nuevos vinculados en el caso Metástasis. A más del ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, la ex comisionada para la pacificación carcelaria, Claudia Garzón, y la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez. En la lista de nuevos vinculados al caso Metástasis aparecen Juan Pablo Jaramillo Dávila, colombiano, 37 años, procesado en Ecuador por la venta de insumos médicos en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Su nombre consta en un informe de la Contraloría donde se detectaron indicios de responsabilidad penal. Un caso investigado por el fiscal César Suárez Pilay, asesinado a mediados de enero.
Ahí se señalaba la falta de experiencia de Jaramillo en el área de la provisión de insumos hospitalarios, asunto que no fue impedimento para que el colombiano obtuviera contratos por al menos 1,4 millones de dólares en la red pública de salud, contratos con presunto sobreprecio. En uno de los casos aparece procesado junto a Jorge Enríquez, ex jefe de compras del Teodoro Maldonado, vinculado al partido roldosista ecuatoriano. Otro de los presuntos vínculos de Jaramillo fue señalado a inicios de enero de 2023 por Fernando Villavicencio, quien publicó estas fotos de Jaramillo junto al expresidente Correa y junto a Javier Jordán. En la lista de primeros vinculados en el caso Metástasis aparece Javier Novillo, abogado conocido con el alias de Novi, quien patrocinó a Jaramillo y también a Leandro Norero. Otro de los nombres de esta nueva lista de vinculados es Miriam Alejandra Delgado Chávez, quien junto con Claudia Garzón formó parte de la Comisión para la Pacificación Carcelaria conformada en el gobierno de Guillermo Lasso a finales de diciembre de 2021. Además constan Catherine Guaita y Carlos Mendoza, agentes penitenciarios, Helio Arboleda, Angelino, Marcel Loaiza, Eduardo Rodríguez, quienes figuran como accionistas de firmas dedicadas a las telecomunicaciones, informática, servicios exequiales, compra y venta de bienes inmuebles, entre otros. Rommel Tamayo, ex administrador de una constructora, y Doris Oviedo, teniente de la policía de la unidad antinarcóticos. Con esta nueva lista, el caso Metástasis avanza con medio centenar de investigados por presunta delincuencia organizada. El millonario desfalco que sufrió el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional tiene relación con el caso Metástasis y Purga. La corrupción para impedir una sanción en estos procesos ha hecho que al momento no tenga ni un solo sentenciado. La recuperación de los 900 millones de dólares en operaciones irregulares que se efectuaron con los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ha sido un viacrucis que se ha extendido por cerca de 3 años y medio. Y es que enfrentar a las mafias, según lo relata el director general del instituto, Renato González, ha sido desgastante, aún más al conocer que la justicia actuaba a su servicio, pues este caso tiene una fuerte relación con el caso Metástasis y Purga. Se descubren esa serie de estratagemas que utilizaban las defensas técnicas para dilatar los procesos. En la práctica nosotros lo vivimos. Vimos como en una defensa técnica que ya tenía 6 profesionales, se sumó el primo de la jueza Yanela Norix, provocando que ella se excuse. De esta forma se intentó apartar de esta causa a la jueza Yanela Norix, quien resultaba incómoda para los intereses de los procesados, pues precisamente fue esta magistrada quien en diciembre de 2022 firmó la orden a favor de la devolución de 300 millones de dólares al ISPOL. Actuar a favor de la justicia hizo que finalmente la separaran del proceso. De una manera inexplicable, el Consejo de la Judicatura del Guayas procedió a cambiarle a la digna, a la justa jueza Yanela Norix de ser una jueza penal a una jueza de familia. Otro ejemplo claro fue el sobreseimiento que se dio al gerente de Citadel, Javier Neira, y a su esposa Oriana Rumbea por presunta falsedad en el caso ISPOL en septiembre de 2022. En ese entonces actuó un juez que ya tenía un proceso por error inexcusable. Carlos González Abad lo dejaron actuar hasta que en un día devolvió 2.000 millones de dólares a los hermanos Isaías. Al siguiente día ratificó este sobreseimiento y luego recién fue destituido. El caso ISPOL también tendría relación con el proceso que logró sentencia para 11 personas, entre ellos el excontralor Pablo Celi y el experto en bolsa y movimientos financieros Álvaro de Guzmán, quien vendió al ISPOL la hacienda Ancha Masa en 14,8 millones, 322% más cara que el avalúo. Cuando el avalúo no superaba los 4 o 5 millones de dólares. Y Luis Augusto Briones, que es otro de los sentenciados, en nuestro caso tenía un fideicomiso. Mientras tanto, la recuperación del dinero correspondiente a 57.000 policías continúa. Se espera que en las próximas semanas el instituto recupere al menos 66 millones de dólares más de los 72 que han sido retenidos de las cuentas del principal sospechoso del desfalco, Jorge Cherres, en Miami. El Colegio de Abogados de Pichincha solicitó al Consejo de la Judicatura realizar una evaluación integral a los jueces del país y un análisis a sus bienes y patrimonios. El sistema de justicia del país ha entrado en una crisis nunca antes vista en la historia, debido a la gran cantidad de jueces provinciales que están enfrentando procesos penales por estar vinculados con casos de corrupción, y que para los nuevos vocales de la Judicatura, esto tiene una razón. Ahora nosotros estamos heredando también la inacción de varios años atrás de administraciones pasadas. Con lo que concuerda el Colegio de Abogados de Pichincha, que hicieron este lunes algunos pedidos al Consejo
Consejo de la Judicatura para evitar que más magistrados caigan en los tentáculos de la corrupción. También hemos venido nosotros insistiendo en que se haga evaluaciones a los funcionarios judiciales y sobre todo a los jueces. También que se realice un análisis profundo al crecimiento indebido de sus bienes y patrimonios a través de la UAF y la Contraloría, que han sido entidades permisibles con los magistrados. Que se establezca una apertura de las cuentas de parte de todos ellos. Esto nos permitirá ver efectivamente cuál es el presunto grado de corrupción que hay en el sistema de justicia. Nos permitirá tener indicios de eso. Asimismo, solicitaron que para los concursos de jueces y fiscales se establezcan requisitos más estrictos para evitar que ingresen funcionarios vinculados con el crimen organizado. Acrediten primero su patrimonio con elementos que permitan efectivamente determinar que no estamos ante personas de dudosa condición moral y ética. De su parte, el Consejo de la Judicatura esta semana decidirá el cambio de reglamento a la designación de jueces y fiscales. La fase de méritos, la fase de oposición y también incluir lo que tiene que ver con probidad también, que no puede ser la única fuente la función judicial. Es decir, que el reglamento ahora le da ciertas ventajas al que es operador de justicia. Exactamente. Y es necesario también refrescar, oxigenar la Corte Nacional de Justicia con las otras fuentes. Ahora les contamos que la Asamblea Nacional retomará el tratamiento a las reformas a la Ley del Seguro Social este martes. El texto no convence del todo a los jubilados, que son los proponentes de estos cambios. Nuestra compañera Karen Aro está en el Legislativo y a esta hora nos amplía la información. Karen, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Para las 15 horas de este martes 12 de marzo está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional, pues el informe para segundo debate de estas reformas a la Ley de Seguridad Social regresan nuevamente a este Pleno luego de que se hicieron las modificaciones de este sábado en la Comisión del Trabajo. Hay importantes cambios. El primero, por ejemplo, que tiene que ver con la conformación del directorio del IES. Han determinado en este informe que seguirá presidido por el delegado del Ejecutivo y los otros 4 miembros podrán ser elegidos a través del voto de sus jubilados. Otra cosa que cambia según esta propuesta, por ejemplo, es que la Asamblea Nacional tendrá la posibilidad de ejercer control político sobre los 5 miembros del directorio del IES. Además, hay cambios respecto de la deuda que el Estado contiene con esta entidad. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. El directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social seguirá presidido por el delegado del Ejecutivo y los 4 integrantes más serán elegidos por el voto de jubilados, pensionistas y afiliados. Así lo plantea este informe definitivo aprobado este último sábado en la Comisión del Trabajo, que recoge las reformas a la Ley de Seguridad Social. Estará integrado por 5 representantes, un representante de afiliados activos, un representante de afiliados voluntarios, un representante de jubilados, un representante de empleadores y un representante del Ejecutivo, que será elegido mediante una terna que sea enviada a la Asamblea Nacional. Este cambio no convence del todo al representante de los jubilados y proponente de estas reformas, Henry Llanes. Cuestionó que el Estado insista en ser el único en dirigir el IES. Haciendo una maniobra jurídica, porque es una maniobra jurídica, dicen que no, que tiene que, si se ausenta el presidente temporal o definitivamente, se presenta el Consejo Directivo del IES, quien lo subrogue es su alterno. Y prácticamente entonces el vicepresidente del Consejo Directivo del IES pasaría a ser un pintado en la pared. En este informe la comisión propone además que la Asamblea pueda ejercer control político sobre los 5 integrantes del directorio del IES y, de ser el caso, impulsar juicios políticos.
porque lo que ha sucedido hasta el momento es que los asambleístas pedimos información al presidente del IES y si quiere venir, viene, si no manda un delegado o si no, no viene. Entonces, a raíz de esto, ya son sujetos de fiscalización. Eso me preocupa porque puede haber una demanda de inconstitucionalidad, con lo cual pueden detener o parar las reformas. En cuanto a la deuda que el Estado mantiene con el IES, este documento fija un plazo de 4 meses para que las partes se sienten a dialogar. Se define el monto real de lo adeudado y de no haber un acuerdo, intervendrá la Procuraduría. Esperamos de que no solamente esté la Asamblea, el IES, sino también otras entidades que hagan una veeduría que permita transparentar el lado económico y sobre todo que esta deuda pueda ser compensada en el corto y mediano plazo. Se quedó fuera de este informe final la intención de que el BIES pase a ser un banco comercial. Y bien, para finalizar, nada más contarles que Henry Llanes, el representante de los jubilados, justamente quien propició esta iniciativa de reformas, ha dicho que solicitará al presidente de la Asamblea Nacional nuevamente participar en el pleno de la legislatura este martes para dar a conocer cuáles son los puntos con los que no están de acuerdo respecto de la propuesta que ellos hicieron. Es la información a esta hora. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. 1.300 millones de dólares es el monto que el gobierno designa para bonos y pensiones sociales. Las personas en situación de pobreza y extrema pobreza son los mayores beneficiarios. El presupuesto se mantiene desde hace 6 años. En la actualidad se emiten 8 bonos y 2 pensiones sociales. Más de 1 millón de usuarios son los beneficiados. Y desde el 2018 el presupuesto destinado para estos bonos y pensiones es de 1.300 millones de dólares. Los bonos de desarrollo humano que son destinados a personas en pobreza y extrema pobreza son los que más usuarios tienen, un total de 878,000. Desde el MIE se asegura trabajar en el tránsito social ascendente, es decir, que las personas en extrema pobreza que hoy cobran el bono puedan mejorar su situación económica con la ayuda del crédito de desarrollo humano. En Ecuador apenas solo el 3% de los usuarios ha sido parte de este tránsito social ascendente mencionado. Se debe reconstruir el bono, repensar este bono. Tenemos que ver no solamente las reglas de ingreso, sino también las reglas de salida, sin que esto implique que a una persona se le quite el bono sin que haya cumplido ciertos requisitos. La ministra de Inclusión Económica Social, Zaida Rovira, asegura que constantemente se realiza la depuración en el listado de beneficiados. Y aunque este proceso está a cargo del registro social, desde el MIES se trabaja en la obtención del control de usuarios que ingresan y salen de la lista de beneficiados. Bueno, hemos avanzado con lo que es normativa interna. ¿A qué me refiero con esto? A los acuerdos ministeriales. Hemos reformado el acuerdo ministerial 37, que era justamente el que daba esta potestad. Guayas es la provincia que tiene más usuarios de bonos y pensiones sociales, con un total de 280,000. Uno de los últimos bonos sociales implementados es el destinado a policías y militares en situación de vulnerabilidad durante el conflicto armado interno. La escasa entrega de recursos desde el Ministerio de Economía al Consejo Nacional Electoral podría calificarse como una obstrucción de desarrollo de la consulta popular. Expertos advierten que en este caso el CNE podría destituir al ministro. A esta hora hacemos contacto con Lucía Clavijo, quien nos tiene los detalles de esta información. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, aunque en el CNE prefieren ser cautos al hablar de este tema, la presidenta Diana Tamaint sí advierte que no entregar los recursos necesarios para la consulta popular podría calificarse como una obstrucción al proceso electoral, lo que según el Código de la Democracia podría también incurrir en una destitución incluso del funcionario. Nosotros conversamos con varios expertos sobre este tema y a continuación les presentamos el siguiente reportaje. Que los recursos para la consulta popular llegan a paso lento es lo que denuncia el Consejo Nacional Electoral. Desde la semana pasada solo se han entregado certificaciones presupuestarias por 29 millones de dólares, con lo que ya se han adelantado convenios para la impresión de papeletas. Desde el Ministerio de Economía advirtieron que solo se entregarán 40 millones de los 60 presupuestados, pero según Diana Tamaint, esto no les alcanza. De ninguna manera puede dejar de entregar esos 20 millones porque se trata del personal que es el grueso
caso del día de las elecciones, que son coordinadores de recinto, coordinadores de mesa, que son escaneadores, digitadores. Ante esta situación, Fausto Camacho, ex vocal del CNE y miembro del Observatorio Electoral, advierte que se podrían tomar decisiones drásticas contra el titular de esta cartera de Estado. La obstrucción por parte de un funcionario al desarrollo del proceso electoral puede ameritar pues una medida drástica como podría ser la destitución. Y la presidenta Diana Tamaín, aunque prefiere ser cauta, sí aclara que no entregar el dinero necesario podría ser calificado como una obstrucción al proceso electoral. No hablemos de eso, yo quiero ser positiva, vamos a sacar el proceso electoral, pero sí tenemos que advertir que si los recursos no fluyen con la exigencia que el Consejo Nacional Electoral lo manifiesta, planifica y entrega al Ministerio de Finanzas, se pone en riesgo. De acuerdo al artículo 279 del Código de la Democracia, la autoridad extraña a la función electoral que interfiere en el funcionamiento del proceso electoral puede ser sancionado con multa de 21 salarios básicos unificados, hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Sin embargo, para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el valor calculado por el ministerio es correcto, pues aproximadamente una consulta popular cuesta $3 por elector. Esta consulta no debe valer más allá de 40 millones, 60 me parece que su costo se está disparando ya alrededor de $4.50 más o menos por elector. De todas formas, el CNE aún mantiene conversaciones con el Ministerio de Finanzas para garantizar que los ecuatorianos vayamos a las urnas el 21 de abril. Y bien, desde el Ministerio de Economía aún no se han pronunciado al respecto, sin embargo nos han dicho que se mantienen en conversaciones. También agregar que estas declaraciones de Diana Tamaín se dieron en medio de la presentación de una campaña en conmemoración a los 100 años del voto femenino. Según se presentaron datos en esa rueda de prensa, actualmente el 50% de las mujeres ejercen su derecho al voto. Con esta información regreso a estudios. Liz, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias. Y en lo que va de este 2024 se registran más de 1.500 casos de secuestros y extorsiones en el país. Solo en Guayaquil la cifra se ha quintuplicado en el estado de excepción. El intento de secuestro captado por cámaras de seguridad al administrador de una recicladora ubicada en la avenida Casuarina de Nueva Prosperina, en el noroeste del puerto principal, confirma el incremento de este delito y la violencia con la que lo están accionando los grupos delictivos. Pero las unidades investigativas de la Policía Nacional están ya verificando para dar con el paradero de las personas que intentaron realizar este secuestro. Pese a que los dueños de este local afirman estar pagando, al igual que los más de 20 negocios ubicados solo en esta cuadra, la denominada vacuna. Claro, aquí se paga todo. ¿Cuánto están pagando? Aquí se paga 500, 400. ¿Mensuales? Sí, señor. Los grupos criminales siguen buscando fuentes de financiamiento para sus actividades ilícitas. Bienvenido a libertad. Sí, tranquilo. La policía precisa que estas estructuras están ejecutando los secuestros cada 48 horas, con montos que van hasta de $1 millón, que fue la última cifra que exigían a cambio de liberar a 2 mujeres secuestradas en el cantón San Borondón y rescatadas en el sector La Herradura del cantón Durán. Muchas gracias. Bienvenidos a la libertad. Aunque el estado de excepción ha logrado bajar delitos como robos y asesinatos, la policía confirma el alza de secuestros y extorsiones. De enero a marzo de 2024 se registran 1.543 casos de secuestro y extorsiones. Solo en Guayaquil la cifra se ha quintuplicado, con 215 casos. Estos grupos delictivos están buscando reemplazar el ingreso de estas economías criminales a través de este delito. Lo mismo pasa con el delito de extorsión. Hasta el momento se reportan 1.487 casos. Para esta fecha, en 2023, se registraron 579. Es decir, hay 908 denuncias más, lo que refleja un aumento de 157%. Los agentes policiales señalan que aun cuando se demuestra la gravedad de este delito, los detenidos son liberados con medidas cautelares. Uno de los casos es el de alias El Gato Celi, señalado como mentalizador de los últimos secuestros, capturado el 25 de enero por miembros de las Fuerzas Armadas y ya está libre. El blindaje de carros aumentó en un 80% en relación al año pasado. La razón, el alto índice delincuencial y secuestros.
Blindar los vehículos es una de las estrategias por la que más están optando las personas para sentirse seguros en las calles, en medio de la ola delincuencial que enfrenta el país. Afirma Janine Bravo que las ventas han aumentado en un 80% en relación al 2023. El peso del vehículo como tal sí sube, estamos hablando de entre 180 al tradicional, realmente hasta puede llegar a pesar 1000 kilos. Y que ya no solo políticos se acercan a solicitar información por este servicio, sino también dueños de empresas e incluso padres de familia. Blindaje para los vehículos de sus hijos, para llevarlos a la universidad, se ha visto mucho el incremento este año. El nivel de blindaje va desde el nivel 2 al 5, con precios que oscilan entre los $14,000 a los $45,000. El blindaje de aquí nosotros contamos con un nivel 5, se da cuenta es un poco más pesado. Este es uno de los niveles superiores con los que desde el año pasado, en relación a otros años, se ha visto un aumento. En este caso tiene vidrios de 42 milímetros, que son vidrios con un espesor para aguantar hasta fusil. Y no solo se está adquiriendo este servicio, también hay otros productos que estas empresas ofrecen y que se han vendido casi en igual medida que el blindado de vehículos. Y se trata de la ropa blindada. Independientemente de lo que es cargo militar o policía, lo han adquirido mucho, más que nada madres de familia, ejecutivos, empresarios. Según la Policía Nacional, los casos de extorsiones y secuestros continúan en aumento en el país. Esto a pesar de los continuos controles que realiza la fuerza pública. La marihuana es la droga ilegal más consumida en el país. Especialistas alertan sobre los múltiples daños que ocasiona a la salud de las personas. María Mercedes Pesantes nos tiene más información. Meche. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Así es, el consumo de marihuana puede derivar a múltiples afectaciones en la salud, como el enfisema pulmonar, la enfermedad crónica obstructiva, así como también causa daños al sistema nervioso, dejando en una persona mala coordinación e incluso incapacidad para retener información. A continuación, de la mano de expertos, les contamos más en el siguiente reportaje. Se trata de la droga ilícita más consumida en el país y de la que poco o nada se ha hablado en relación a las afectaciones que puede dejar en el cuerpo humano. Empecemos revisando qué le sucede al sistema nervioso. Si esa memoria reciente empieza a afectarse, lo que yo aprendo no lo logro incorporar o no lo logro retener. Produce lentitud. Esta experta detalla que algunos de los síntomas que puede exteriorizar una persona que consume marihuana son somnolencia, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, falta de interés en la higiene personal y pérdida o aumento del apetito. Creo que es importante que la ciudadanía esté como atenta a que no es inocua, que produce daño. Conversamos con Sara Naranjo, quien hoy cuenta su historia de superación después de haber dejado el consumo de drogas. En el colegio empezó con la marihuana. Me causó muchos problemas luego, episodios psiquiátricos, volví introvertida, tímida. Hoy en día mucho le cuesta hacer ejercicio, incluso caminar largos trayectos. Al comunicarme, al hablar, me quedo sin aire, se me quiebra la voz. Según el doctor Enrique Jaramillo, jefe de neumología del Hospital Alfredo Poulson de Guayaquil, incluso la forma en la que esta droga se consume agrava el estado de las vías respiratorias. Hace una inhalación profunda y se queda con el humo adentro por algún tiempo, eso provoca mayor daño en todo el recorrido de la vía aérea, ocasionando distintas enfermedades a los pulmones, como el enfisema pulmonar y la enfermedad obstructiva crónica. Y para hacernos una idea sobre los daños que ocasiona, este especialista indica que un porro de marihuana equivale a 4 tabacos. Entonces esto va a provocar una baja de oxígeno en sangre. Ese corazón va a latir más rápido y puede provocar arritmias. Estudios han demostrado también que algunos compuestos de la marihuana causan alteraciones en los genes del cáncer. Más noticias en 24 horas. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, apelará a la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral
por presunta infracción electoral grave cometida en 2023 al apoyar a la candidata del correísmo Luisa González en las elecciones presidenciales pasadas. Muñoz afirmó que verificará si el juez del caso estaba impedido o no de ejercer su cargo, pero que mientras tanto no acatarán dicha sentencia. Brigitte Mancheno con los detalles. Que apelará a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral es lo que afirmó la mañana de este lunes el alcalde capitalino Pavel Muñoz en su informe semanal, donde señaló no estar de acuerdo con la sanción económica impuesta por el organismo, que al haber cometido una presunta infracción electoral grave debía haber pagado más de $9,000 y ofrecer disculpas públicas. Escuchemos lo que dijo. Tener una instrucción de mi abogado, ustedes saben, yo he dado la procuración de la defensa, creo que es lo que corresponde, y si es que él plantea que la apelación sea el mecanismo, evidentemente iremos por eso, porque creemos que hay justicia en buscar que se razone adecuadamente. De hecho, yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene hoy una oportunidad que pueda dar un fallo que sea orientador respecto a lo que viene. Además, Muñoz se refirió al impedimento que tendría el juez Joaquín Viteri para ejercer su cargo y también ejecutar este tipo de sentencias, y afirmó que se reunirá con su abogado para ver qué decisiones tomarán. Pero hemos visto esto y yo creo que esto ya será una reflexión jurídica. Y no solamente las cosas tienen que ser legales, tiene que haber una legitimidad de por medio, y mínimamente me parece que la legitimidad está golpeada. Y bien, nosotros estaremos pendientes del desarrollo de la información y también de las medidas que tome Pavel Muñoz y su defensa. Por más de 40 días, los habitantes de Bahía de Caracas en Manabí permanecen sin agua potable. Cientos de familias deben abastecerse de líquido vital a través de tanqueros. Los habitantes del Cantón Sucre en Bahía de Caracas hace 2 meses están lidiando con la falta de agua. Esta situación está afectando a un aproximado de más de 57.000 habitantes, lo que ha generado que miles de ellos empiecen a comprar agua por tanqueros. Tenemos más de 2 meses sin agua. Nosotros venimos de vacaciones, pero por gusto, porque tenemos que comprar tanquero. Y tras el tanquero, carísimo. Con un poquito hay que bañarse porque no hay agua. En el sector de Pampilandia, en la parroquia Leonidas Plaza del Cantón Sucre, los habitantes tienen que lidiar día a día con este encarecimiento de agua en el sector, lo que ha generado que también lidien con diferentes enfermedades, lo que ha provocado más preocupación en el sector. Oye, ahora los tanqueros que llega el agua salobre, sucia. ¿Cómo nosotros vamos a obtener esa agua? Para nuestros niños se llenan de granos. Esa agua no se puede lavar porque el deja no hace espuma. ¿Para qué entonces? Yo me enfermé con esa agua que trajeron. ¿Es agua de pozo? Sí, de esa agua de pozo me enfermé. Casi me llevan al hospital. Pasan los días y la desesperación crece, donde miles de familias se encuentran a diario con el desafío de vivir sin agua potable, en un cantón donde empieza a sentir las consecuencias entre la higiene y la salud, afectando no solo a adultos, sino también a los más pequeños.